Perú es un país de emprendedores. Según el Global Entrepreneurship Monitor nos ha dado una tasa de emprendimiento del 25%. Quiere decir que de cada 4 peruanos, uno ya está emprendiendo sus negocios. El Perú es un país de emprendedores. Día a día, los peruanos amanecen con la idea de hacer realidad sus sueños empresariales. En esta economía popular emprendedora predomina el comercio como base de la economía. Así como día a día se están abriendo negocios, día a día también se están cerrando negocios. El 68% de estos negocios que sobreviven conviven en la informalidad. Buenas tardes con todos, bienvenidos a ProEmprender TV. Seguimos con los debates de política emprendedora. Hoy día miércoles 10 de febrero de 2021. Seguimos preocupados por la situación de los emprendedores. Nos acabamos de enterar que han prolongado la cuarentena hasta el 28 de febrero. Esto va a afectar grandemente a todos los emprendimientos, se va a perder empleo y estamos preocupados en lo que está sucediendo con el ecosistema emprendedor y ProEmprender, que viene una organización que ya viene trabajando hace 14 años en beneficio de los emprendedores. Estamos preocupados y queremos saber las propuestas de los futuros congresistas que van a ser electos este próximo 11 de abril. Y tenemos el día de hoy la presencia de 2 candidatos al Congreso. Tenemos la presencia de Jean-Pierre Barea con el número 19 de Renovación Popular y Nancy Goiburu del Partido Morado con el número 18, que nos van a comentar sobre sus propuestas en el enfoque de emprendimiento, innovación y reactivación económica. Vamos a invitarlos a la sala para que puedan acudir en unos minutos y empezar esta presentación de propuestas de política emprendedora vinculadas a todas las propuestas que están vinculadas a emprendimiento, innovación y reactivación económica. En unos minutos ya están en la sala ambos candidatos. Bienvenido Jean-Pierre a Barea a ProEmprender TV. Bienvenida Nancy también a ProEmprender TV. Gracias. Muchas gracias Guillermo por la invitación. No, gracias a ustedes por estar en este espacio. Bueno, comenzamos primero para conocerlos un poquito. No sé si Nancy le damos la posta a las damas para que puedan presentarse y se puedan conocer. Por supuesto. Ya, me das la posta. Bueno, en primer lugar agradezco la invitación tuya, Guillermo. Conocía del programa, pero no sabía que me ibas a invitar. Bueno, yo soy bachiller en Ingeniería Industrial y nací, soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nací en un precioso sitio llamado San Pedro de Yoc, a 100 kilómetros de Trujillo, en plena costa. Y luego de estudiar este tipo de ingeniería, estudié una maestría en ESAN, en Administración y Finanzas, y luego una maestría en Desarrollo en el extranjero. Y realmente esta formación académica me ha permitido llevar una experiencia laboral interesante que me ha enriquecido y me ha fortalecido, porque he tenido pleno contacto con varios segmentos de la población, especialmente con los segmentos de población pobre. Laboralmente he trabajado, he sido fundadora de la financiera Edificar, he trabajado en CARE, he trabajado como gerente general y miembro del directorio de 2 empresas financieras más. Ahora soy miembro del directorio de Agrobanco, pero estoy de licencia porque hay un principio de neutralidad y también trabajo como asesora en el Congreso. Entonces, realmente para mí el estar ahora en un desafío como este de participar de elecciones formales y entrar en política, tampoco no es que sea muy diferente, porque he llevado una vida política desde joven, ¿no? He sido dirigente escolar, he sido alcaldesa, he sido dirigente del Centro Federado de Ingeniería en la universidad. He sido dirigente sindical también, fue un periodo muy, pero muy interesante durante el primer gobierno de Alan García, que fueron tiempos tremendos, y también he dirigido a muchos equipos de trabajo laboralmente y me enorgullezco de ello. Aquí estamos. Gracias Nancy por tu presentación. Ahora el turno de Jean-Pierre. Claro que sí. Bueno, siempre ante todo, gracias por la invitación. Yo sí he estado siguiendo tu programa, me gusta por el tema, también por el rubro que yo ejerzo.
A ver, les cuento un poquito de mí. Mi nombre es Jean-Pierre Barea, voy por el Nueva Renovación Popular. Es la primera acercamiento político que tengo en toda mi trayectoria, tanto profesional como académica. Es la primera vez que entro al sector público. Nunca antes he trabajado para el Estado, ni he postulado a un trabajo del Estado, siempre lo he manejado en el sector privado. Estudié Derecho en la Universidad de Lima. Tengo 32 años de edad. Soy el fundador del estudio Barea y Consultores, el estudio de abogados más grande a nivel nacional en lo que es prestación de servicios legales por Internet. También soy cofundador del sistema de monetización por Internet de Google AdSense. Google me llamó, justamente hicimos un proyecto cuando estaba yo en la universidad. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, soy de la ciudad de Lima. Toda mi familia se dedicó al rubro financiero, sin embargo, emigró prácticamente toda mi familia a los Estados Unidos, yo siguiendo mi carrera solo y de poco a poco fui saliendo y bueno, se dio la idea como un proyecto, el estudio de abogados que actualmente tengo, que como te digo ya, y es más, también soy el dueño de Infocor Soluciones, soy el candidato con más seguidores en redes sociales entre todos los partidos, tengo cerca de 300.000 seguidores, y bueno, gracias a mi rubro, el tema del sistema financiero, los créditos, el historial crediticio, la solvencia de banca y seguro, entre otros rubros, he venido ya ayudando a cerca de 80.000 peruanos a volver a obtener nuevamente sus sueños, la libertad financiera, y bueno, básicamente que obtengan sus créditos, ¿no? Tanto hipotecario como vehiculares. ¿Quién no anhela tener su casa propia? ¿Quién no anhela tener su vehículo como herramienta de trabajo, para taxiar, para movilizarse, etc., ¿no? Y bueno, sí he tenido contacto con varios sectores a nivel de mi trayectoria. Sin embargo, bueno, este es un nuevo reto para mí y todas las personas a veces me preguntan por qué postular si también me va en el sector privado, ¿no? Bueno, la verdad que creo que formo parte de esta nueva generación, formo parte de esta generación que quiere cambiar la política, formo parte de esta generación que somos la nueva, digamos, camada política, el nuevo sector político que va a asumir este 11 de abril y considero que puedo aportar con mis conocimientos, con ese granito de arena y que si bien es cierto voy a dejar un poco el sector privado, pero es un nuevo reto para mí y considero que muchos jóvenes, y como creo que el Perú no es la excepción, existen los votos viciados y blancos y el Perú es uno de los países que tiene el más alto rate de votos viciados y blancos porque las personas no consideran, digamos, la moral o la ética de los candidatos al Congreso y a la presidencia de la República. Considero que eso hay que cambiarlo, yo considero que poco a poco se va a cambiar esa perspectiva y que es la responsabilidad de este nuevo Congreso que se va a hacer elegido el 11 de abril en cambiar la historia y cambiar el rumbo del país en este bicentenario. No, gracias a ambos por presentarse, para que los conozcan un poco más, su trayectoria, su profesionalidad. Ya sé que ustedes han comentado que han seguido el programa Proemprender y en esta ocasión vamos a hacer un poco disruptivo, vamos a cambiar el orden de las preguntas. Vamos a ir de la última a la primera y la primera ahora es, sabemos que han puesto de tela de juicio varias tiendas políticas el cambio de la Constitución. ¿Ustedes creen que la Constitución actual es una Constitución que promueve el emprendimiento? ¿Ustedes estarían de acuerdo en cambiarla, en reformarla o en mantenerla? Le damos la posta a Nancy, ¿no? Bueno, la Constitución ha sido reformada en varios momentos desde el año 93 y especialmente en el Congreso anterior y en este Congreso. Y es evidente que la Constitución necesita algunos cambios, como ha sucedido, ya sea a nivel electoral, ya sea a nivel de derechos, ya sea a nivel de tributos, etc. Sin embargo, estimo que para que eso suceda, porque la pregunta es si la cambiamos o no, tiene que haber mucha opinión de la población. Y para ello, en el Partido Morado se ha establecido que de llegar al poder, el Partido Morado, con Julio Guzmán como presidente, se establecería un proceso constituyente en el que habría un grupo de personas entendidas al respecto, constitucionalistas y de todos los sectores que podrían implementar un proceso que ayude en ese análisis. Es decir, cambiar la Constitución o reformarla y en qué aspectos. En ese sentido, ese proceso constituyente puede derivar en una asamblea constituyente, puede arribar en un referéndum, etcétera, pero la respuesta no está precisamente en mí, sino en toda la población que debe opinar en ese proceso. Respecto a que si la Constitución ayuda o motiva a que haya más emprendimiento, yo creo que
lo que se genera en el capítulo económico es especialmente el criterio o el principio de la libre competencia. El problema es que cuando se establece la libre competencia, ganan los que acceden rápidamente o tienen mayor facilidad de acceder a oportunidades. Los que vienen detrás, los que no tienen acceso a esas oportunidades, obviamente que no van a poder competir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar también en la Constitución en qué medida esta facilita o cualquier otra normatividad facilita que todos tengan el mismo grado de acceso a las oportunidades, que todos partan del mismo nivel y que evidentemente pueda esto contribuir al desarrollo de sus negocios. Entonces, ¿es factible mejorarla o es factible cambiarla? Va a estar en decisión de la población, Guillermo. Gracias, Nancy. Ahora el turno de Jean-Pierre. La misma pregunta. Creo que sí. Mira, desde la perspectiva como candidato y desde la perspectiva dentro de mi partido, el cambio de constitución no está como una prioridad dentro de la agenda. Ahorita, y como siempre lo he dicho en varias entrevistas, para mí el triángulo más importante primero es salud, educación y economía. En ese orden va, y es un triángulo para mí que es la prioridad en este segundo semestre del año. Si me preguntas directamente, a pesar que no está en agenda, si la cambiaríamos o no la cambiaríamos, yo considero que no. No es el momento adecuado, después de haber pasado un gobierno de transición y que se entregue un gobierno con una gran crisis económica, con una gran crisis sanitaria y con un gran déficit de educación. Considero que no es el momento adecuado, por lo menos en este primer año, hablar de un cambio de constitución. Nosotros siempre pensamos en el tema de las reformas constitucionales, y es más, te digo, hay algo que está en el plató político que yo creo que más aún de la Constitución se debería cambiar, como por ejemplo la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Estos magistrados son elegidos a través del Congreso de la República, entonces la elección no es popular, no es legal y por lo tanto eso es simplemente política. Eso me asusta más que hacer un cambio en la Constitución. Ahora, de cambiar la Constitución se ha hablado mucho tiempo y muchos políticos lo han indicado. Yo considero que por el tema de corrupción. El tema de corrupción es un tema que siempre va a estar ahí, nunca se va a poder erradicar. Si bien es cierto, se puede bajar su rate, pero su rate de porcentaje de reacción en la política siempre va a estar ahí, siempre va a ser un cáncer, siempre va a ser algo latente. La cosa es no dejar que se esparza por todo el Estado. La Constitución no es corrupta. La gente que la interpreta es la gente corrupta. La gente que la ejecuta es la gente corrupta. Por lo tanto, considero que para por lo menos los primeros 2 años de gestión de mi gobierno, en caso de llegar, y yo también llegar, no propondría el cambio de la Constitución, sino reformas constitucionales en las cuales se puede llegar a una conciliación, y creo que tomando como prioridad el triángulo que te indico: salud, economía y educación. Aunque debe reconocerse, Guillermo, que, disculpa que interrumpa, aunque debe reconocerse que durante estos 200 años, en qué medida hemos tenido una constitución que realmente responda a un contrato social en el que el Estado y toda la población puedan estar en mejores condiciones, ¿no? Nada más. No, gracias. Vamos a la segunda pregunta y ya vamos entrando a materia ya política de cada uno de sus partidos. Quisiera que me respondan cuáles son los temas ejes relacionados al emprendimiento e innovación de los respectivos planes de gobierno de sus partidos en los cuales ustedes se están presentando, ¿no? Y ahora el turno de Nancy. ¿Estás preguntándonos en relación a los emprendedores? Sí, ¿cuáles son los temas ejes primordiales del plan de gobierno de tu partido, obviamente hacia el futuro ser gobierno, ¿no? Y las futuras bancadas. Uh-huh. Ok, yo creo que para plantear cuál es la solución o cuáles serían las posibles condiciones favorables, lo que tú preguntas se dé, es primero entender este mundo de los emprendedores. Es entender que la mayor parte, prácticamente el 80% de los emprendedores está ligado a la informalidad, pero entender también de la mejor manera que el sector informal no es ilegal. No tenemos que confundir las actividades ilegales de tráfico ilícito de drogas, de otras operaciones de contrabando o ilícitas, no deben ser el significado de lo que es informal. Para efectos de los emprendedores e inclusive los agricultores de la agricultura familiar en el Perú están lindando en lo que significa la sobrevivencia. Entonces, esto explica en gran parte que los 6.4 millones de peruanos que están ligados al sector de los emprendedores y que
son muchos, pero solamente contribuyen con el 19% del PBI, implica establecer por qué son informales. Y ese entendimiento se deriva necesariamente en la falta de productividad, en la falta de capital, el hecho de que tienen serias limitaciones para hacer inversiones, ahorros, etc. Y además tenemos que entender para determinar lo que debemos hacer, que este grupo de 6.4 millones de personas que están ligados a los emprendedores pertenecen a diferentes estratos, de los que sobreviven, de los que han desarrollado de alguna manera el negocio y saben diferenciar los recursos del hogar y de la empresa, los que han desarrollado mucho más y tienen más de 10 trabajadores por lo menos y están lindando en la pequeña empresa. Dicho esto, hay que pensar que las acciones que tenemos que hacer son diferentes. Algunos necesitarán servicios financieros, otros necesitarán servicios no financieros que tienen que ver con la capacitación y la asistencia técnica, o hay algunos que van a necesitar de ambos tipos de servicios. Y eso implica que tenemos que escuchar muchísimo más, no castigar, tenemos que entender por qué, por ejemplo, no pagan impuestos, tenemos que entender que los que no tienen utilidades y sobreviven no tienen por qué pagar impuestos y no por eso los vamos a castigar, sino que tenemos que determinar mecanismos que precisamente generen motivación, que generen desarrollo y que ellos vean que efectivamente ellos pueden pagar impuestos a partir de los beneficios que el Estado también les da. Si ellos están en ese proceso de construcción y de desarrollo de la madurez de sus negocios, pero les falta elementos para hacerlos de la mejor manera, es evidente que el Estado tiene que incorporarse de la mejor manera. Yo creo que haciendo esto, podríamos llegar a soluciones y a propuestas legislativas en lo que compete al legislativo o en otro tipo de propuestas mucho más ejecutorias de parte del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, para efecto de que este 79% del sector informal pueda arribar a otros horizontes. En el mismo universo está la naturaleza y las características de los pequeños agricultores, aquellos que son dueños de un promedio de 5 hectáreas y que igualmente la falta del Estado es clamorosa. Ellos que justamente en esta pandemia han asegurado la alimentación familiar de todos nosotros, también están abandonados. ¿Por qué? Porque obviamente no tienen el apoyo de créditos, no tienen el apoyo de asistencia técnica especialmente para poder favorecer sus cultivos que son pequeños y que muchos lo dedican al consumo familiar y a lo poco que puedan atender. Entonces, para resumir, separamos 2 y hasta 3 grupos de segmentos entre MIPES y entre agricultores para establecer que hay algunos que efectivamente van a necesitar mecanismos diferenciados para acercarlos al mercado, para ver las cuestiones de lo que tiene que ver la facturación, cómo pueden tener mayor liquidez, pero hay otros que definitivamente necesitan muchísimo más del Estado y especialmente capacitarlos y darles asistencia técnica, además del capital del caso. Muchas gracias, Nancy. Ahora el turno de Jean-Pierre. La misma pregunta, ¿cuáles son los temas ejes relacionados al emprendimiento e innovación del respectivo plan de gobierno de tu partido y también las propuestas de bancada, ¿no? Para los emprendedores, efectivamente. Mira, yo te voy a contestar directamente y yendo al grano. Yo también soy un emprendedor. Como comprenderás, yo también tengo mi estudio de abogados, soy el dueño de Infocor, tengo más de 300.000 seguidores, vengo ayudando a bastante gente en el tema financiero y te puedo indicar 2 cosas que hay, 2 propuestas ejes que justamente comparto con la bancada de mi partido. ¿Sabes cuál es? El primero viene a ser el congelamiento de deudas. El congelamiento de deudas para todas las personas que ahorita en este momento de coyuntura tan crítico en la pandemia del COVID-19 ha atacado no solamente el tema de salud, que la máxima haciendo la vida, sino los bolsillos de miles y millones de peruanos. Hay muchos bancos que están ejecutando garantías, están ejecutando las viviendas, los vehículos que son herramientas de trabajo, vienen ejecutando algunos leasing que han dado y que no los han podido cancelar. Tú sabes que a los 3 meses que no cancelas la deuda, el banco resuelve el contrato y te ejecuta todo el contrato y te ejecuta todas las letras y las pagas completo o me llevo la máquina, ¿no?
que me han dado, ¿no? Acá el tema es concreto. En muchos otros países la pandemia ha sido manejada de una manera muy distinta, por eso somos quizás el reír de manera internacional de cómo se ha venido manejando desde el gobierno de Vizcarra, los días de Merino, y bueno, ahorita con el segundo confinamiento del gobierno del señor Sagasti, ¿no? Prácticamente lo primero sería el congelamiento de las deudas. ¿Hasta cuándo? Una cosa es congelar las deudas, es decir al stop del pago de los créditos hipotecarios, los créditos vehiculares, los seguros, los pagos de la tarjeta de crédito, hasta que se levante el estado de emergencia. Y cuando se levante el estado de emergencia se tiene que llegar a un acuerdo, una conciliación entre privados, entre el usuario y el banco, para que en un lapso de 3 a 6 meses la persona pueda respirarse de un respiro, y ya todo estando en la normalidad o estando a un 90%, la persona pueda de vuelta pagar su cuota y poder reactivar su sistema financiero. Si el Estado no llega a hacer un congelamiento de deudas, ¿qué va a pasar? El 90%, si no es casi todo el Perú, va a estar reportado de manera negativa en una central de riesgo. ¿Esto qué implica? La negación de nuevos créditos, la cancelación de los créditos vigentes. Y eso, ¿qué cosa va a pasar? El Estado ahorita no tiene caja chica. La SUNAT está que verifica cuentas que tienen 10.000 soles a más, cuando ya existe el impuesto chismoso, que es el ITF, que no necesitaría por qué revisar. Lo que pasa es que las arcas del Estado están totalmente vacías. Estamos viendo un Estado que va a entrar en una crisis económica profunda. Entonces, para los emprendedores, lo primero y la propuesta que yo haría es el congelamiento de las deudas, y que se congelen desde el 28 de julio que yo entro. Yo propondría eso y mi bancada me apoya, porque dentro de las propuestas de mi bancada de Renovación Popular está esa propuesta también, y congelaría el tema de las deudas hasta que se levante el estado de emergencia, y 6 meses posterior que las personas lleguen a un acuerdo entre usuario y banco, entre privados, y que puedan llegar a un acuerdo y comenzar a pagar sus cuotas, y que no ingresen de manera negativa a una central de riesgo, que eso sería catapultar a todos los peruanos, porque si el Estado no tiene cómo subsidiar, ya entregó los bonos, ya entregó un montón de dinero a las personas, ya no tiene nada en sus arcas. ¿Quién tiene que salvar aquí al Perú? La banca privada. Y si la banca privada comienza a ejecutar las garantías, se queda sin liquidez y se queda con propiedades, que eso es no lo que quiere, y ahí comienza una recesión y una inflación, que es lo que ya hemos visto hace muchos años y no queremos volver a repetir. La segunda propuesta, ¿cuál sería? La regulación de la tasa de interés. El Perú es el país, o uno de los países, que tiene la tasa de morosidad más grande a nivel región. ¿Esto qué implica? ¿Por qué? Tenemos la Constitución del 93, que hace un poco lo hemos tocado, que es una economía que rige bajo una economía social de mercado, en donde el Estado solamente entra de manera subsidiaria cuando el privado no quiere ingresar o que no le conviene, ¿no? Entonces, ¿acá qué sucede? La tasa de interés no es regulada por el Estado, siempre ha sido la oferta y la demanda entre las grandes corporaciones privadas, entre las grandes bancas privadas. Ahora, ¿qué sucede? Existe un ente regulador que viene a ser la Superintendencia de Banca y Seguros. Sin embargo, este ente regulador, ¿qué indica? No fiscaliza o no cumple su función al 100%, más bien es la niñera de los bancos, haciendo que las personas, al momento de cancelar una deuda, esperen de 2 a 5 años para volver a pedir un crédito. Entonces, al regular la tasa de interés, o no digo fijar tasa de interés, porque no vivimos en un país como Venezuela que el Estado puede intervenir, porque esto viene a ser un trato entre privados, interpartes. Acá lo que yo hablo de una regulación de la tasa de interés. ¿Cómo va a ser posible que una persona emprendedora, así como yo cuando comencé, me voy a un banco X y pido un crédito, y la tasa de crédito, a pesar que el monto no es tan grande, la tasa de interés es más alta que una persona que tiene diferentes empresas y pide quizás 10 veces más de lo que yo pedí en ese momento, sin una tasa preferente? No más te digo con las tarjetas de crédito, una tarjeta de crédito normal o una tarjeta Signature o Black, ¿cuál paga más interés? ¿La tarjeta que tiene menor crédito al emprendedor, o la que tiene capital de trabajo con mucho menor cantidad de dinero? Entonces, eso se tiene que regular, y eso va a ayudar a todos los emprendedores a poder reactivar su sistema financiero. Y es más, el Estado tiene que ayudar. Ahorita el Estado, si bien es cierto, dice que quiere subsidiar con 600 soles, se está repitiendo, es un continuismo de lo que estaba haciendo Vizcarra, que ya vimos no funcionó, y en ninguna parte del mundo ha funcionado, sobre todo el tema de la cuarentena. Y déjame contarte, hace poco estuve en Panamá, tuve la oportunidad de estar en Panamá justamente en la última semana de diciembre, primeros días de enero, y bueno, vivía una cuarentena totalmente distinta, si bien es cierto, solamente esa escala de 1 día y medio, que ya hacía el Estado, subsidiaba, ¿qué cosa? Servicios básicos, agua, luz, internet, telefonía celular y fija. Aparte, se suspendían los pagos de todos los sectores financieros, tanto créditos hipotecarios, vehiculares, seguros. Todo se suspender, a lo que yo me refiero congelamiento, hasta que se levante el estado de emergencia, y después un tiempo prudencial que se iba a dictaminar tan pronto se levante el estado de emergencia, sin indicar cuánto iba a durar ese periodo, digamos, de gracia, para que las personas vuelvan a pagar.
ya que el Estado no le daba dinero a las personas, le daba una tarjeta con una determinada línea en la cual ellos iban a comprar al supermercado con eso porque se entendía que si no salían de su casa no trabajaban, y si no trabajaban no podían llevar dinero, no podían llevar un plato de comida a su casa, entonces el Estado ahí subsidiaba. Creo que la peor ejecución del Estado es dar dinero en la mano, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarle aquí a la señora Nancy, ¿qué opina, bueno, de ese segundo confinamiento? Porque para muchos emprendedores, incluyéndome a mí, ha sido algo realmente bochornoso. El continuismo de hacer algo como lo hizo el señor Vizcarra, que no funcionó, que fuimos de reír de manera internacional, sin contar el tema de salud, solamente el tema económico que estamos hablando. ¿Qué opina ella de ese segundo confinamiento? Porque muchas personas están en desacuerdo y más o menos se está viendo y se está esperando que se vaya a prolongar un par de semanas más, si no es que un mes más, ¿no? ¿Me permites, Guillermo? Porque hay algunas cosas que debo hacerle recordar a Jean-Pierre. En primer lugar, me voy a referir a las dos propuestas del congelamiento de deudas y la reducción de la tasa de interés. Cuando salió la cuarentena en marzo, inmediatamente en abril, la SBS estaba emitiendo una serie de reglas para la reprogramación de deudas sin intereses e inclusive con congelamiento, que determinaba que la clasificación de riesgo para la central de riesgo seguía intacta. No solamente eso, hace 2 meses el Congreso emitió, hace 2 o 3 meses todavía estaba la ministra Alba y emitió una ley que precisamente era mucho más explícita en 2 cosas. Una, la que tiene que ver con el congelamiento de deuda, la otra tiene que ver con la disminución de la tasa de interés y que inclusive es decisión de que hasta sea 0. Además de otras disposiciones de esta ley. Entonces no es que exista, perdón, esas leyes a nivel de la SBS existen desde abril y a nivel del Congreso hace 2 o 3 meses que salió esta ley. Todas las entidades del sistema financiero y especialmente las cajas municipales, rurales y pymes y algunos bancos y financieras que se dedican a dar créditos a los emprendedores tienen la obligación de cumplir con eso. Es decir, las dos propuestas no hacen falta. Es más, han habido muchas empresas privadas, porque todas son empresas privadas, que están estableciendo otro tipo de facilidades para poder inclusive alargar los plazos y no se están ejecutando garantías. En realidad, esa ley a la que me refiero tiene una serie de bondades en ese sentido y creo que fue presión obviamente de los mismos emprendedores. En segundo lugar, la tasa de interés. Yo creo que hay que analizar mucho mejor el hecho de presionar para que la tasa de interés sea regulada. La ley orgánica del BCR establece claramente en su artículo 56 que el BCR puede regular esas tasas de interés cada 6 meses siempre y cuando decida que es una variable que va a intervenir negativamente en la economía. Lo ha hecho últimamente a raíz de la implementación de Reactiva. Y obviamente el Congreso también ha recogido esa disposición y ha emitido una ley en la que establece ese control de las tasas de interés por el BCR para toda la cartera. El Partido Morado fue muy específico en su propuesta para que esa decisión solamente vaya a nivel de los préstamos de consumo, porque coincido contigo en el sentido de que los préstamos de consumo realmente son crueles, son terribles, son absurdos, no admiten ninguna justificación para que lleguen a más de 100 o 150%. Eso no debe ser así. Esa ley, lo único que falta es que sea aprobada por el Ejecutivo y se implemente. Pero mientras tanto, el mismo mercado está presionando, además de la ley a la que me he referido, para que esas tasas se disminuyan. Pero hay otra cosa, cuando se regulen las tasas de interés, y tú lo debes saber, Jean-Pierre, que precisamente quienes son los más afectados son los emprendedores. Porque ¿a dónde recurren cuando el banco, al ver esa ley, el banco o la caja o quien sea, se retrae como oferta, se retrae porque no va a asumir mayores riesgos que su tasa de interés no le cubra? Es obviamente que el empresario va a ir a pedir
plata ¿a quiénes? A los usureros. En todo caso, esa ley está, así que tenemos que estar informados. Y respecto a la cuarentena, que es la pregunta que tú me has hecho, yo creo en la ciencia, Jean-Pierre. Y si la ciencia está estableciendo con algún tipo de parámetros, como el R, por ejemplo, mayor a 1, menor a 1, el número de contagiados o lo que fuere, si la ciencia nos está hablando con mucha claridad que es necesario una cuarentena con tal o cual flexibilidad, yo obedeceré, no solamente porque yo me cuido, sino que todos tenemos la obligación de cuidar a los demás. Y yo creo que esta cuarentena, la que estamos pasando, difiere de la anterior en varios aspectos. Ya no hay muchas restricciones para salir una persona, sacar al perrito, comprar en algunas cosas o qué sé yo. Es obvio que hay un claro desequilibrio o equilibrio, como tú quieras verlo, entre salud y lo que es la economía. Pero la ciencia que está demostrando lo que ha dicho en todo este prácticamente año que estamos mal, que realmente hay razón para esa cuarentena. Eso es todo, Guillermo. Ok, yo le voy a pedir un gran esfuerzo que dejemos las contrapreguntas para el final, para mantener el orden. Listo. Pero vamos a la segunda pregunta. Ustedes han hablado de propuestas muy interesantes para los emprendedores y sabemos que el día de hoy, hace unos minutos, nos acaban de decir que la cuarentena se va a prolongar hasta el 28 de febrero y ustedes saben que esto golpea fuertemente a los emprendedores. ¿Qué propuestas vinculadas al tema de la reactivación justa económica? Y estoy hablando netamente del tema tributario. ¿Ustedes creen que es dable que se siga cobrando el IGB 18%, el impuesto a la renta del 30%? A ver si puede empezar Jean-Pierre, por favor, esta vez. Mira, de todas maneras eso no se puede exonerar, o eso va de acuerdo a las ventas, ¿no? Por eso se llama impuesto general a las ventas, impuesto a la renta, eso va a ser el 18% y el 30%. Acá eso de todas maneras no se va a exonerar. Si bien es cierto, en las cuarentenas pasadas, hablo del gobierno de Vizcarra, se vino dando ciertos beneficios en el cual la SUNAT ya no era un inquisidor, por parte del Estado y no molestaba a los emprendedores. Desde este 1 de enero, te soy sincero, y hasta a mí me ha pasado que solamente por atrasarme unos días ya me hizo un embargo sobre una cuenta por una deuda que había pasado simplemente un día, ¿no? Lamentablemente estaba en el extranjero, llegué y lo tuve que solucionar, bueno, ya dije que cogieran el dinero, pero eso le pasa a muchos emprendedores. Muchas personas dicen, ¿sabes qué? La SUNAT me fiscaliza, la SUNAT está atrás mío. Eso no pasó el año pasado. Justamente la SUNAT no estuvo facilitando nada porque el Estado estaba soltando dinero en las arcas que tenía. Ahora se ha quedado prácticamente cero, bueno, no tan cero, porque hemos visto que se ha pedido 1.000 millones en bonos, se han emitido bonos por 1.000 millones de dólares y fueron cotizados en la bolsa en Bélgica a un precio prácticamente regalado creo que al parecer por 100 años, ¿no? Que es algo increíble porque es la primera vez que el Estado peruano lo hace en esta cantidad de tiempo, ¿no? Y es algo preocupante. Yo entiendo que si bien es cierto el Estado ya venía gastado, un gobierno que venía de unos días, otro gobierno que ya había sido golpeado. Entonces, ya yo entiendo la necesidad de manejar el Estado y necesitar capital y efectivo para mover los diferentes ministerios, los diferentes sectores, ¿no? Yo considero que sí fue válida la propuesta, sin embargo, se debieron hacer ciertos acápites, como por ejemplo, subir el tema del bono, eliminar el tiempo del plazo, algo más reducido, no regalarnos tan fácil, ¿no? Sobre todo a las bolsas europeas. Bueno, con respecto al tema de SUNAT, yo considero que eso va a ser equivalente a las ventas. Si yo no genero ventas y mi negocio está cerrado, digamos, yo soy restaurante, yo soy cine, y no genero ventas, obviamente declaro cero. Si declaro cero, mi IGB también va a ser cero, entonces no tengo que pagar impuestos. Esperemos que no sea así, porque si la gente no comienza a trabajar, no comienza a reactivar sus economías, sus actividades económicas, ¿qué va a suceder? Estas personas, así como le está diciendo Nancy, van a recurrir a prestamistas informales, porque obviamente ya van a estar reportadas de manera negativa en una central de riesgo, no van a poder acceder a la banca formal. El Estado no lo va a subsidiar. El Estado simplemente le va a decir, ¿sabes qué? Vete a tu casa, quédate en tu casa, porque ¿sabes qué? Yo creo en la ciencia y la ciencia me dice que estamos en un tope y va a ser bien alto. O sea, que si la ciencia indica que el 11 de abril se suspenden las elecciones, felizmente el Ejecutivo no tiene potestad, sino lo tiene que hacer el Legislativo, eso es otra cosa aparte, ¿no? Pero hay que ser consecuentes. Vivimos, estamos en el Perú. El Perú es distinto a otros países, es una diversidad, sobre todo en el tema de informalidad. Los temas pujantes son la micro, pequeña y mediana empresa. Si ahí unos asfixias a todo el Perú. Entonces acá la necesidad de trabajar, si bien es cierto, hay que buscar el equilibrio. Yo sé que es difícil, es fácil decirlo y difícil hacerlo, pero hay que buscar y no irnos solamente por un tema de seguridad y salud, que yo a veces que salgo, como le estaba comentando Nancy, yo salgo casi interdiario a trabajar y veo que hay gente hasta sin mascarilla. Primero comencemos con el tema del respeto a uno mismo y cuidarse uno mismo para cuidar a los demás. Eso ya parte de uno mismo, pero del tema económico yo considero que
El tema de SUNAT no se puede, no se tiene que suspender. Los pagos igual se van a hacer. Si yo no gano y mi negocio está cerrado, no tengo por qué pagar impuestos. Declaren 0-0, llamo a mi contador, ¿sabes que declara 0-0? Porque el negocio no está abierto, porque no es una actividad permitida. El Estado instauró nuevamente el confinamiento 2 semanas más, no voy a poder trabajar, no sé cómo llevar el plato de comida a mi familia. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Meterme con la banca informal porque ya estoy calificado de manera negativa, porque no puedo cumplir con el pago a mis proveedores ni a mis acreedores, que viene a ser la banca privada. Entonces tengo que ir a los agiotistas, a los usureros, para que me presten dinero. Al final, los usureros me van a quitar mi negocio, me van a quitar mi casa propia, me van a quitar mi vehículo, y simplemente vamos a entrar en un estado de organización, y esa persona lo más probable es que después busque de otras maneras cómo llevar el pan a su casa, ¿no? Gracias, Jean-Pierre. Ahora el turno de Nancy. Ok, ¿saben ustedes que el 65% de las MIPES, el 65%, tienen el grado de subsistencia y de acumulación simple de su capital? O sea, son muy pequeñas. Solamente la diferencia, el 35%, es quien tiene la posibilidad en condiciones normales de pagar impuestos. Algunas lo hacen, otras no lo hacen, pero es la mayoría de estas MIPES las que están en ese gran universo del 65%. En segundo lugar, ¿eso qué quiere decir? Que es evidente que si no tienen utilidades o que no declaran, obviamente que no van a pagar. Yo creo que la cosa no va por el hecho del pago de impuestos, porque inclusive eso tiene que verse de manera mucho más racional y coherente con una reforma tributaria, que es lo que el Partido Morado está planteando como parte de la reforma del Estado. Entonces, esto implica en dar las facilidades para que los que necesariamente tienen que salir día a día para buscar cómo comer, porque nosotros, o yo, por ejemplo, tengo una casa, tengo una vida bonita mientras estoy en cuarentena, igual que Jean-Pierre, pero pensemos en todos los que no lo tienen, en todos los que no viajan al extranjero y ni siquiera a otro departamento. Tenemos que pensar en ellos, y yo creo que por allí sí pueden haber salidas. Una de las salidas, por ejemplo, son los mercados itinerantes, que también se ha dado una ley y que el Ejecutivo no lo ha observado y que está en pleno funcionamiento, solamente que tiene que ponérsele más punche, y está dirigido obviamente a los agricultores pequeños. Pero también tiene que pensarse en cómo establecer los protocolos de bioseguridad para el caso de las ferias en las que hay intercambio de compras de bienes y servicios de parte de las MIPES. Eso también podría considerarse. Por otro lado, no tenemos que burlarnos de la ciencia, ¿no? Yo no me burlaría nunca del científico que ha estudiado muchísimo y que establece las mejor de las recomendaciones, y que a su vez se nutre de lo que significa las personas que saben mucho de economía y saben cómo pueden equilibrar las cosas. Yo creo que ese encuentro de personas que saben mucho hay que respetarlas. No solamente criticar en el sentido de que no debe haber cuarentena y no poner una solución. Por ejemplo, ahora sí sé de que hay muchas personas, y los conozco, por lo menos a varios, que han pedido permisos especiales para salir y trabajar, porque ellos no pueden hacer trabajo remoto, por ejemplo. Se están dando las facilidades. Otra cosa que he notado igualmente es de que no ha habido una obligatoriedad extrema para efectos de las personas que tienen que salir todos los días a buscar qué comer. Entonces, por allí la flexibilidad frente a lo que ha significado la otra cuarentena. Entonces, otra cosa que ha nombrado Jean-Pierre es el hecho de que la gente efectivamente no se cuida. Hay muchos centros que yo también he visto en noticias o personalmente, que la gente no se cuida. Está en nuestra responsabilidad hacerlo. Estimo que si no he escuchado la conferencia que Guillermo nos ofrece como novedad de que nos vamos hasta el 28 de febrero, era muy plausible, ¿no? Viendo los resultados que nos dijo la ministra de Salud hace unos días, donde el R no bajaba, es obvio que eso es lo que está sucediendo. Más aún, por ejemplo, en Iquitos y Loreto, donde se creía que ya estaba la inmunidad de rebaño al máximo y ya no había problemas, ahora ha subido a un grado de alto riesgo. ¿Eso qué nos está diciendo? Que es obvio que tenemos que tener medidas que cuiden muchísimo la salud. Si no hay salud, no hay trabajo tampoco. No, muchas gracias a ambos por la respuesta.
En otros países, yo le hacía esta pregunta porque en otros países han reducido el IGB, me refiero al porcentaje y el impuesto a la renta del porcentaje. No me refería tanto a que no lo paguen, sino en otros países, inclusive en Bolivia, en Europa, han reducido para poder darle un beneficio y una respiración económica a los emprendedores, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. Un sector que también se ha visto bastante golpeado es el sector educativo. ¿Y qué propuestas ustedes proponen para incentivar la educación emprendedora? Ya que estamos viendo que el emprendimiento ha tomado una connotación muy importante porque casi 8 millones de peruanos han quedado sin empleo y se van a autoemplear a través de un emprendimiento. ¿Qué proponen para incentivar una educación emprendedora en los tres niveles educativos? A ver, Jean-Pierre, si puedes comenzar, por favor. Claro que sí. Mira, mi partido lo que propone, y yo también mi perspectiva es la misma, te diré, no difiere mucho, es el tema con respecto a, primero, la alimentación de los niños. O sea, hablamos de una educación. Si bien es cierto, la educación de Perú es totalmente paupérrima, estamos entre los niveles más bajos en la región. Entonces, acá lo que tenemos que hacer, y mira, y así le brindaras una educación de calidad, la más alta, ese niño que no está nutrido, que no come bien, que vive en las alturas, no hablemos solamente de Lima por la región que yo me estoy lanzando, sino vámonos a los lugares más recónditos del país, ¿no? A esa persona tú a ese niño le vas a dar, le puedes dar la mejor educación, pero si no come, no se nutre, no le puedes pedir que capte esa información. Entonces partamos de un tema que mi partido lo tiene bien claro, por ejemplo, la creación del Ministerio de la Alimentación, en la cual acá se propone la alimentación gratuita a miles de niños a través de diferentes programas sociales para que no les falte, sobre todo a los niños de escasos recursos. Después el otro tema es el tema tecnológico. Tenemos un gran atraso y nos hemos dado cuenta en el tema educativo, no solamente a nivel primaria, secundaria, universitario, de posgrado, ¿no? Hablemos también o sea, a todo nivel, ha sido un tema increíble. Veíamos cómo el Estado sacó el programa con el antiguo ministro de Educación, no recuerdo ahorita el nombre, y en el cual el programa a través de los canales del Estado. Hay lugares en los que no llega la señal del Estado. Hay lugares que, a pesar que les daban una tablet y que todavía tuvo todo ese problema por las tablets y los equipos, imagínate, no podían conectarse. Entonces esos niños, ¿qué educación podían tener? Decían que algunos profesores estaban haciendo por radio y de onda corta, que tenían la voluntad de hacerlo, pero sin embargo no contaban con la tecnología. Entonces una de las propuestas es la compra de tablets, pero con internet satelital. ¿Por qué? Porque los niños no pueden acceder a ver videos, independiente de YouTube, que te puede ayudar con diferentes tutoriales, pero sino hablando de cosas de educación fundamental que el Estado tiene que brindar. Yo creo que eso es fundamental. Y yo considero que primero el equipar a los niños, así sea del pueblito más recóndito, hasta los niños de acá de Lima, de asentamientos humanos, con una tablet en la cual con ellos, ante cualquier situación que ya le hemos vivido, no solamente ahorita a través de la pandemia, sino con el niño costero, ya había planes de ejecución del Estado para estas situaciones de emergencia. Obviamente que la pandemia no cubría, el programa no cubría el tema de la pandemia por tanto tiempo y tantas aristas que hubo, ¿no? Sobre todo la cuarentena y volviendo a ese tema, ¿no? Pero existe un programa de contingencia, por ejemplo, cuando se dio con el niño costero, que prácticamente 3-4 meses se suspendió el tema de los colegios, por el tema de los huaicos, se suspendieron un montón de cosas, hasta los pagos mismos financieros a los emprendedores, porque tú sabes que cuando uno pide al Banco Agrario un préstamo, uno lo saca 6-8 meses, dependiendo del tipo de cosecha, y lo paga al momento que el producto sale, lo vendo, lo coloco en el mercado, me dan mi dinero y comienzo a pagar el banco, ¿no? Y que dejo garantía mi terreno, pero si pasa ese tema, ahí sí ha habido un programa, ¿no? En este caso no hay un programa a nivel educacional, no hay un programa a nivel económico. No lo culpo ahorita al señor Sagasti porque él ha encontrado un estado prácticamente destruido y él mismo ha dicho, él lo que quiere es la continuidad y dejarlo lo mejor que pueda. No dudo de sus intenciones, sin embargo, a veces la ineficiencia o ineficacia en la gestión pública es algo que se caracteriza y nos viene caracterizando los últimos 20 años. Y a veces esta situación se puede dar, pero no se puede descuidar. Como te volví a decir al principio de la entrevista, ¿no? Te vuelvo a decir, primero el triángulo, ¿no? Que viene a ser, primero la salud, y después, bueno, la educación y la economía. Y yo creo que sin educación ahorita los niños, y otra cosa que me parece totalmente fuera de foco, antes que se me vaya, el tema, por ejemplo, que decían que todos los niños, sea primario o secundaria, iban a pasar el colegio, a pasar que no lleven las clases virtuales. ¿En qué país del mundo se ocurre tremenda cosa así? Te juro que cuando yo lo leí no creía, yo comencé a cambiar, investigué por internet, y la verdad que sí, me asusté con esto. O sea, ¿cómo van a pasar un niño, digamos, de tercer grado a cuarto grado si todo el año no ha estudiado? Y cuando llega a cuarto, ¿qué va a pasar? Va a repetir cuarto para
acordarse lo de tercero. O sea, es una situación que, si bien es cierto, acá el Ministerio de Educación es totalmente responsable, pero ¿cómo se tiene que hacer? Se tiene que reestructurar, se tiene que reestructurar. ¿Cómo va a ser posible, por ejemplo, que en las universidades, tanto públicas como privadas, para sacar un bachiller o sacar su título, necesiten un idioma adicional? Y que pidan, bueno, el inglés, que bueno, es básico, pero tú sabes que el chino mandarín es el que se playa por todo el mundo, es mucho más grande que el inglés, solamente que nosotros tenemos influencia norteamericana por la parte donde nos ha tocado estar aquí en el Perú. Sin embargo, el chino mandarín es mucho más grande. También lo han puesto en la currícula, por ejemplo, pero ¿por qué, y italiano también, pero ¿por qué no ponen, por ejemplo, digamos, idiomas milenarios, como es el quechua, ¿no? Y que es nuestro, que es propio. En otros países, por ejemplo, en China, utilizan su mismo idioma milenario para titularse, para hacer una maestría, o como un idioma adicional, quizás no lo van a hablar todos los días, pero es algo que enriquece. Entonces tenemos que fomentar también la cultura, no solamente la educación, ¿no? Por eso también una de las propuestas es la fusión entre el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación, para que esto vaya de la mano, y así la gestión y el dinero vaya dirigido a un solo objetivo, porque son objetivos parecidos, ¿no? Y qué más si va enfocado a la educación del Perú, ¿no? Enfocarle y que vaya dirigido a que esa persona se culturice, que sepa más de nosotros, que sepa de dónde vinimos, porque si no sabemos de dónde vinimos, no sabemos qué hacer en este momento y peor dónde vamos a estar, ¿no? Entonces yo creo que vamos a partir de todas maneras de una reestructuración del sector educacional, y bueno, las propuestas básicamente son compras de las tablets satelitales, ya vimos todo lo que pasó, implementación de nuevas tecnologías, la fusión de los dos ministerios que te estaba comentando en resumen, que sería los dos ministerios que te estaba comentando, que sería el de educación con el de cultura, y formar uno solo y dirigir todo a un mismo objetivo, ¿no? Gracias, Jean-Pierre. Turno de Nancy. Bueno, efectivamente ahora tenemos que afrontar 3 cosas importantes en este primer corto plazo, en la medida en que el Partido Morado llegue al poder y Julio sea el presidente. Y es el hecho de que hay que ver por la salud, la educación y el empleo. ¿Por qué hemos elegido esos 3 ejes? Porque son 3 ejes que tienen que ver directamente con la construcción de ciudadanía. Eso es lo que quiere el Partido Morado, que todos sean ciudadanos de primera clase, no que los haya de segunda, tercera o X clase, que todos tengan derecho por lo menos a esas 3 palabras a las que me he referido. Entonces, es evidente que para efectos de educación, de trabajo o de salud, los 3 ejes tienen que estar articulados entre sí. Vamos a suponer que ya tratamos el trabajo, ya tratamos la salud. ¿Qué pasaría con la educación? Para este efecto, se ha planeado dentro del plan de gobierno la reforma del conocimiento, y que tiene igualmente varias variables, porque todas tienen que ver con el desarrollo del talento. Y no necesariamente estamos hablando de programas educativos o todo lo que signifique el trabajo en la escuela o en el colegio, sino todo lo que representa la formación integral de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes y de los más jóvenes. Es por eso que se ha establecido dentro de este plan todo un proceso de estrategias para los niños de 1 a 6 años que tienen que ver cómo el equilibrio de lo que significa la salud y todo lo que conlleva su contexto, más lo que tiene que aprender. Dentro de la otra etapa, que ya entran son adolescentes, terminan la primaria y pasan a la secundaria, en lo que se piensa es en orientar y dotar de una reforma a nivel del contenido educativo que permita que estos adolescentes y jóvenes puedan optar no necesariamente por la vía obligada de la universidad, sino formarlos para efectos de que puedan acceder a carreras técnicas y además a carreras que demande la nación necesariamente, especialmente el área de ciencias, de innovación y de tecnología. No necesariamente el ser ingenieros, abogados o contadores o lo que signifique. Hay que, para eso, trazar todo un diagnóstico que signifique cuáles son las carreras a las que estos jóvenes y adolescentes puedan acceder. En tercer lugar, la educación universitaria, creo yo, de que está siendo mejor orientada con la nueva reforma universitaria y la nueva ley universitaria,
Y lo que tenemos que hacer es obviamente fortalecer la SUNEDU para que prosiga con esa labor, porque solamente ha cumplido con una fase y le falta toda una segunda fase. Lo único que ha hecho ahora es certificar para que por lo menos haya condiciones básicas e indispensables para que las universidades públicas y privadas puedan funcionar. Pero tenemos que ponerle mucho ojo, en especial a la universidad pública. Y en tercer lugar, también hay otro tipo de educación que estamos planteando. Por ejemplo, no solamente la de los emprendedores, sino también jóvenes que han empezado muy temprano a trabajar y han desarrollado competencias y habilidades que son necesarias de fortalecer y certificar. Entonces, estamos planteando de que no necesariamente tenemos que seguir los programas y la metodología a la que siempre estamos acostumbrados, sino acudir a lo que significa la educación continua, de aquellos que tienen esa experiencia, que les falta parte de la teoría, que podrían practicar mucho más y tener una certificación que los ponga en mejor posición para acceder a puestos de trabajo que realmente respondan a sus competencias. Otra cosa es que no solamente tenemos que pensar en la demanda, es decir, quienes reciben la educación, sino también en la oferta. ¿Qué es lo que se está pensando para los profesores? En ese sentido, estamos creyendo que se tiene que modificar y reformar en varios aspectos la ley de la carrera docente. Tenemos que ver qué es lo que está pasando a nivel de diferentes regiones en las que los profesores no cuentan con los atributos que puedan contarse en las ciudades o en la costa, etcétera, y también en qué medida están todos sus mecanismos educativos, sus programas y sus metodologías atados a algunas cosas de las cuales no pueden disponer con los educandos. En ese sentido, creo que es evidente que tenemos que pensar en que esa tecnología de la que ahora todos usamos y en la vida diaria, pero otros no pueden, como lo decía Jean-Pierre, tiene que implementarse. Y eso implica que tenemos que establecer el uso del Internet de manera libre. El uso del Internet para ciertos organismos internacionales ya es un derecho humano. No se puede vivir sin esa conectividad. Y obviamente, una vez que lo tengamos, asegurar que los aditamentos o artefactos que permiten ese uso del Internet pueda ser implementado. Entonces, es un conjunto de estrategias que tienen que ver tanto con la demanda de estudiantes, etcétera, pero también con la oferta que ofrece ese servicio público de la educación. No, muchas gracias a ambos. Sus propuestas de tema educativo, emprendedor. Vamos a la cuarta pregunta. Ambos hablaron un poco de la estructura del Estado. Yo les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Estarían de acuerdo en la creación de un Ministerio de Emprendimiento e Innovación? Y ahora podría empezar Nancy. Un favor. ¿Le puedo ceder el lugar a Jean-Pierre por este momento? Dame un minuto nada más, por favor. Claro. Gracias. Sí. Okay. Jean-Pierre, ¿podrías? Te escuché muy bien porque se escuchaba entrecortado. Si me repites, por favor. La cuarta pregunta es si estarías de acuerdo con la creación de un Ministerio de Emprendimiento e Innovación en estos momentos que es tan importante el autoempleo a través de un negocio, ¿no? Mira, yo creo que, ¿por qué no? O sea, yo creo que la pregunta de por sí es súper interesante. Mira, acá vemos en el Perú que hay una cantidad de emprendedores que tienen diferentes visiones de negocio, tanto de tema tecnológico como de negocios de alimentos, como de negocio de bienes y servicios en general, ¿no? He tenido la oportunidad de compartir con muchas personas que así como a mí en algún momento nos indicaron, ¿sabes qué? No sigas con eso no va a salir, no, ¿qué vas a apostar en una central de riesgo? La gente simplemente le dan o no le dan un crédito, etc. Y yo comencé a apostar por la central y comencé a salir todo como un proyecto en la universidad y mira, pues, ahora en qué hablamos, ¿no? Y me parece bastante interesante, porque si hubiera existido eso en mi momento, creo que me hubiera apoyado bastante, me hubiera apoyado bastante en seguir y no me hubiera demorado tanto como más de 2 o 3 años en volver a instalarme, ¿no? Y no solamente es un tema económico, sino es un tema de capacitación, un tema de formación,
uno necesita en ese momento, ¿no? Que está surgiendo. Yo considero que sí, sería bastante viable. Entre los ministerios que se ha propuesto no está eso, pero sería incluido entre la función del Ministerio de Educación y de Cultura y una comisión dentro de este mismo ministerio que podría dar esa facilidad y no crear solamente un ministerio para eso, porque dentro de nuestro plan de gobierno de mi partido está el tema de la disminución de ministerios, porque consideramos que tantos ministerios son ineficaces. Hemos visto el tema del caso Swing con el presidente Vizcarra, hemos visto diferentes cosas, cómo se ha desviado el objetivo de un ministerio, que es ayudar a determinado sector a través del apoyo económico, del apoyo de capacitación, de formación, entre otras cosas. Entonces, yo te voy a ser sincero, eso es algo que se tiene que reducir los ministerios. La creación no suena mal, pero creo que más efectivo sería meterlo dentro de la fusión entre el Ministerio de Educación y de Cultura, para que de esta manera exista una comisión dentro de este ministerio y que se pueda, digamos, que sea de materia específica para los emprendedores y las personas que recién están surgiendo, que los apoyen al momento de obtener un crédito, cómo va a ser su financiamiento, de todo, del sector económico, formación, capacitación, sobre todo, a esas personas que recién están saliendo, que no tienen esa malicia, no tienen ese tema que no entienden cómo a veces es la vida o cómo se dan las situaciones, porque a mí me ha pasado, yo aún me considero emprendedor, no te imaginas cuántas cosas que, aparte yo soy diseñador, me gusta la programación que quizás no la estudié en un momento, pero por afinidad, me ha encantado, ¿no? Lo aprendí como autodidacta, viendo videos y todo, y ahora yo hago diseños de mis APPs, diseño los programas de prestación de servicios legales sin necesidad que la persona esté frente a uno, rompiendo el esquema, por ejemplo, el abogado sentado con su terno, que venga el cliente. No, simplemente rompí el esquema y el estudio se volvió a nivel nacional sin tener sucursales en todo el Perú, y que simplemente las personas tienen un formulario, pagan con su tarjeta de crédito, débito, abonan o yapean, y simplemente va a un área, llenan un formulario, escanean ciertos papeles, requisitos, va a determinada área, el área lo soluciona, le dan la solución, la persona feliz y contenta, y después, ¿qué sucede? Esa persona recomienda a otra, y se vuelve toda una bola de nieve, y en el sector financiero siempre la persona, ¿quién no ha estado alguna vez mal o se ha atrasado un día, 2 días, o ha dejado de pagar un tiempo, pero quiere volver a ser nuevamente sujeto de crédito porque quiere un préstamo, un crédito, o irse de viaje, X cosa? Entonces, yo te comento desde mi punto de vista, y viendo al concreto tu pregunta, sí, yo considero que sería viable hacer una comisión dentro de la fusión de estos dos ministerios, en caso de nosotros llegar a gobierno, la fusión entre el Ministerio de Cultura y de Educación, fusionarlos, y dentro de eso que hay una comisión específica que vea solamente el tema de innovación y también el tema de tecnología. Se puede llamar innovación y tecnología, ¿no? No, muchas gracias, Jean-Pierre, por tu respuesta en el tema de la creación de un Ministerio de Emprendimiento e Innovación. Ahora el turno de Nancy. Gracias, y disculpen la interrupción. Nunca faltan cosas Así pasa por la señal, sí, no te preocupes. Fuera de control. La posibilidad de generar un ministerio para eso, yo creo que hay que verlo de una manera más concreta, ¿no? ¿Qué haríamos creando otro ministerio que vea exclusivamente el emprendimiento? Si el emprendimiento está totalmente relacionado con varios ministerios, con varios sectores, con Produce, con industria, con relaciones exteriores para los exportadores, con economía, qué sé yo, es como una tangente que pase por todos los sectores públicos. Entonces, lo necesario es habilitar una normatividad que precisamente facilite y asegure el emprendimiento, porque no podemos ligar la solución de un problema a un ministerio. Las políticas públicas se deben a solucionar el problema y no adaptarse a la estructura del Estado, sino todo lo contrario. Para eso, esa política pública tiene que pensar en qué va a solucionar y si lo que va a solucionar depende de qué. Entonces, yo no soy partícipe de eso, más bien sí soy partícipe de que la ciencia, la tecnología y la innovación deba tener una entidad especial para que ésta se desarrolle, porque realmente es no necesariamente un ministerio, sino una entidad que sea independiente, que sea autónoma, que tenga presupuesto, etcétera, porque hasta ahora está como desconcentrada. Por ejemplo, a nivel del presupuesto público, hay presupuestos
para Concitec, hay presupuestos para varios ministerios en todo lo que tiene que ver ciencia y tecnología, etcétera. De repente debería haber una integración de esas consideraciones, pero no estaría de acuerdo para efectos de un ministerio del emprendimiento. Y en segundo lugar, también hay que ver el emprendimiento respecto a sus características en esencia. Prácticamente el porcentaje de mortalidad de las MIPES es bien alto, llega a más del 10%. Entonces, por ahí tampoco va la solución, ¿verdad? Más bien, tenemos que pensar, no por un ministerio, sino que tenemos que pensar por qué se están muriendo. Y ya sabemos más o menos por qué es, ¿no? Y luego, tampoco estoy de acuerdo con la unión del Ministerio de Educación con Cultura. La educación es diferente a la cultura. La cultura es de todos. Hay cultura para el mundo indígena, depende mucho de la cosmovisión, de los grupos de la gente, de la población de la costa, de la sierra, del lago Titicaca o lo que fuere. Entonces, los preceptos del Ministerio de la Cultura necesariamente van a conservar, a dotar de todo lo que signifique conservar nuestra historia, desarrollar la cultura de las personas. Creemos que porque tenemos educación, porque tenemos una profesión o una maestría, etcétera, somos cultos, no necesariamente así. Tenemos que ver por la cultura indígena, por la cultura de la cultura afroperuana, etcétera. Entonces, yo pienso que esos dos ministerios deben seguir separados. Al margen de que hayan o no hayan hecho bien su trabajo, las funciones que se asignaron a ambos ministerios son las que deberían ser. Así como estamos estableciendo de qué manera, y para eso dentro del plan de gobierno también se está considerando cómo modificar algunas cosas dentro del sector educación, del Ministerio de Educación, que están generando trabas y limitaciones para efectos de facilitar o habilitar todo lo que se considera en educación. En cultura, mientras no haya continuidad en su dirección, evidentemente que los resultados van a ser pésimos. Yo no sé cuántos ministros de cultura hemos tenido en los últimos, por lo menos de este periodo constitucional que está por terminar, muchísimos, y como que pierde foco, pierde dirección, no sabemos si atender museos, si fortalecer la cultura viva de los pueblos indígenas, si tenemos que prodigar mucho más lo que significa acercar las artes a la población, el cine, el teatro, etcétera, y en qué medida fortalecemos eso o no. Entonces, mejor separarlos. No, gracias a ambos por su respuesta, muy interesante. Ya vamos acabando el bloque de preguntas, vamos por la última pregunta. Ambos han hablado de que nuestro país tiene una tasa muy grande de informalidad. ¿Qué proponen ustedes para ayudar a migrar de la informalidad a la formalidad y que obviamente los emprendedores tengan mayores beneficios siendo formales, ¿no? El turno de Hervé y Jean-Pierre. A ver, sí, como tú lo estás diciendo, ¿no? Nosotros tenemos un gran porcentaje de personas, y ahorita justamente en la pandemia, que trabajan de manera informal, que no ponen a su personal en planilla. Acá primero también no es un tema que ellos quieran porque quieran, ¿no? Acá también se trata de un tema económico, ¿no? Que para ellos es más fácil. ¿Sabes qué? No lo manejo, no lo escribo tengo una empresa o tengo una idea innovadora, soy emprendedor, quiero hacer mi negocio. No quiero sacar mi RUT, no necesito. ¿Por qué? Porque voy a tener que pagar impuestos, pero después lo voy a necesitar para pedir un crédito. Entonces, hay que tener también cierta educación por parte de uno mismo, ¿no? Esa informalidad parte también de uno mismo, porque bueno, hay muchas personas, te juro que he hablado con tantas personas de diferentes estratos sociales, y sobre todo los emprendedores que recién están saliendo, que tienen una innovación, que tienen una visión, algo que dicen, esto va a ligar, esto va a pegar, con esto voy a salir adelante. Sin embargo, a veces falta la capacitación y la formación necesaria, ¿no? Y no la tienen, ¿y qué sucede? Dicen, no, yo lo voy a hacer así de mi casa, lo puedes hacer así, pero si no tienes una estructura legal y formal, no puedes acceder a créditos para que tu proyecto se realice aún más rápido que con tus propios recursos, si es que los tienes. Entonces, hay mucho, eso se trata de una falta de capacitación y formación. Yo considero aquí que se debe volver a otorgar el Estado préstamo a los emprendedores, fomentar el préstamo a las innovaciones que las personas tienen que recién están saliendo, siempre y cuando tengan algo formal y que puedan mostrar que es algo viable, y que los bancos, el sector privado apueste. ¿Sabes qué? Mira, tengo un invento que va a cambiar la manera como tomamos café, por ejemplo. ¿Sabes qué? Mira, yo voy a sacar
mi patente, lo voy a registrar en Indecopi, me parece algo genial, lo voy a vender, primero voy a hacer al por menor, después al por mayor, ya tengo mi proyección que al por menor voy a ganar tanto el primer semestre, tanto el segundo semestre, entonces yo me voy a proyectar, esto me lo estoy autofinanciando, mis padres me están ayudando, un familiar, un amigo me está apoyando, o tengo un socio. Sin embargo, el Estado tiene que fomentar y que no sea solamente el privado. ¿Por qué? Porque ahí no solamente la persona se capacita, no solamente aprende y se formaliza, sino que también tiene el acceso a la banca. Muchos temas informales, y me ha pasado con muchas personas que tenían un montón, no te imaginas qué cantidad de dinero. Sin embargo, estas personas no bancarizaban, tenían el dinero en la mano, los billetes en la mano, que ahora es sumamente peligroso por el tema del virus, y que es una mala costumbre que tienen un gran porcentaje de peruanos que viven en la informalidad, y hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es informalidad y otra cosa es ilegalidad. Yo puedo no registrar ante SUNAT y bueno, no registro porque no lo considero así, no lo veo así, pero voy a necesitar en algún momento a la banca privada que me haga un préstamo para que mi idea surja. Y para eso necesito ser formal. Si no soy formal, me voy a atrasar. Si lo sigo haciendo con mis propios capitales, me voy a demorar. En vez de hacerlo en 5 años, me voy a demorar 10. Entonces, ese es algo que la gente tiene que entender, ¿no? Si bien es cierto, hay que pagar impuestos, el Estado viene a ser un socio más del emprendedor o de cualquier empresario, hay que entenderlo de esa manera y que eso me va a servir a mí para dispararme. Vamos de la mano con el Estado, que es mi socio, que yo le voy a dar su renta el 30% y sobre mis metas el 19%. Que si bien cierto, también lo puedo deducir si genero facturas y todo eso, pero ese es otro tema para el tributario. Pero la formalidad debe ser uno de los factores fundamentales del nuevo gobierno. Si bien es cierto, no en el primer semestre, como había comentado, porque en el primer semestre lo que se tiene que ver es el sector salud, obligatoriamente, el sector educación y el sector económico. Esos tres son los fundamentales para el cierre de este año y principios del próximo. Pero de todas maneras el Estado tiene que comenzar a hacer el otorgamiento de créditos, sobre todo a los primeros puestos de la universidad, que le financie. Hubo varios proyectos, ahorita ya no se habla de eso porque estamos viendo una crisis realmente sanitaria bastante grande y posible y probable y más que seguro una crisis económica en los próximos meses y sobre todo en el segundo semestre del año. Sin embargo, yo creo que el Estado debería seguir implementando ese tipo de préstamos y dar una mayor cantidad de dinero para que mayores personas puedan irse al extranjero, puedan capacitarse, puedan fomentarse, puedan tener una educación distinta en sectores que nosotros, sobre todo el tecnológico, ¿no? Que nos ganan en el tema farmacéutico, en el tema químico, en el tema de invenciones de pastillas, en el tema de invenciones de vacunas, ¿no? Somos un país que tiene que exportar todo eso porque habiendo capacidad aquí, no tenemos la tecnología, ni tenemos la manera, ni el personal de cómo capacitar. Y el Estado tiene que financiar, y eso es verdad, lo tiene que hacer para que esas personas después vuelvan acá y cambien las cosas. Eso es algo que es fundamental y yo considero que sí, comenzando desde la persona uno mismo y el Estado otorgando esos tipos de créditos, la persona se puede financiar, puede lograr su innovación, puede hacer sus sueños hechos realidad y va de la mano con la formalidad, de la mano con mi Estado pagando mis tributos y conmigo mismo viviendo y estando tranquilo. Yo creo que ese es algo fundamental, ¿no? Y para este gobierno que espero ganemos el 11 de abril. Gracias, Jean-Pierre. Ahora el turno de Nancy. Ok. Yo vuelvo a un punto que toqué hace unos momentos en el sentido de que deberían ser estrategias diferenciadas, porque no tenemos que pensar en que los emprendedores al tener un RUC ya se vuelven formales. Ahí no consiste. Y esto parte mucho por el efecto de la desigualdad que tienen algunos emprendedores respecto a ciertas facilidades para formalizarse y otros que no lo tienen. Es por eso que planteamos que para poder ir reduciendo esa informalidad es necesario crear condiciones para que ellos también tengan ciudadanía financiera y ciudadanía tributaria. ¿A qué me refiero a la ciudadanía financiera? Al hecho de que tienen que ser incluidos, no excluidos de lo que significan los servicios financieros a los que normalmente todos accedemos. Actualmente solamente el 35 a 38% está accediendo al crédito a través de la oferta de las entidades financieras, sean bancos, financieras, cajas rurales o cajas municipales o pymes. ¿Por qué es esto? Porque hay una asimetría de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que la oferta a través de esas entidades piensan como A, o ponen el requisito como A para que la demanda pueda acceder al crédito y esta demanda no responde a esos requisitos. Y el principal problema
es la información que ellos manejan, porque las entidades financieras, en función de la información, determinan el riesgo de la persona al otorgar un crédito. Por eso es que los créditos a las pymes son tan caros, porque gran parte del tratamiento de esa información implican costos operativos bien altos dentro de la estructura de la tasa de interés. Entonces, si ese es el problema para que haya más incluidos en el crédito, es obvio de qué cosa tenemos que hacer. Tenemos que generar espacios, mecanismos y normatividad para que ellos puedan procesar la información de sus negocios. Ahora no es así. Es por eso que es muy diferente dar un crédito de 10,000 soles o de 50,000 soles a dar un crédito de 500 soles, de 1,000 o de 2,000 soles. Cuanto más desarrollado esté el negocio, mayor información tendrá. Otros tendrán estados financieros hasta auditados, pero el 65% de esa masa no lo tiene. Entonces, ¿qué hacen las empresas financieras? Lo que hacen es construir esa información para disminuir el riesgo crediticio y determinar cuánto van a recibir y cuánto van a pagar y en qué plazo. Entonces, una primera tarea es capacitarlos y formarlos y darles asistencia técnica para que esa información sea procesada adecuadamente. Lo segundo es qué relación, qué es lo que falta, por qué no es productiva respecto a su negocio. Ahora, la mayor parte de las pymes no son productivas. La mayor parte se dedica a los servicios o al comercio. Hay muchas formas de poder aligerar ese tipo de recursos a través de normas que se pueden dar para que tengan mayor liquidez, para que puedan pagar para que puedan exigir el hecho que les paguen a quienes venden, no como ahora que hay algunos proveedores que les pagan hasta 90 o 120 días, qué mal, ¿verdad? Entonces, también va por la asistencia técnica. En cambio, a otros ya tenemos que implementar lo que significa acceso a mercados, ya tenemos que implementar lo que signifique automatizar todo lo que significa la gestión de su negocio. De esta manera, podemos lograr que esos ciudadanos que tienen emprendimientos pequeños puedan dejar de ser informales. Y si hablamos de ciudadanía tributaria, ya estamos hablando de impuestos, ¿verdad? Primero lo primero, hablemos de la inclusión financiera y luego hablemos de una reforma tributaria que considere ese estado tan particular de las pymes e inclusive de los agricultores para que puedan pagar sus tributos de una manera justa. En todos los, creo que 30 años que tengo en este trabajo en el sector financiero, lo que me he dado cuenta es que hasta ahora somos uno de los países que además de tener un porcentaje deficitario en el acceso al crédito, tenemos más porcentaje deficitario en lo que significa la posibilidad de que la gente pobre ahorre. ¿Por qué está sucediendo? ¿Porque también los costos operativos son muy altos o porque también la oferta se retrae y dice, mira, tú pones 10 soles ahorita o pones 50 soles y el microempresario, el dueño el emprendedor dice, no, ¿para qué voy a poner mis 50 soles? O la señora que también tiene un negocio pequeño, ¿para qué los voy a poner si el próximo mes regreso y encuentro 49 soles, ¿verdad? Entonces, significa establecer algunos parámetros y exigir en cierta manera que esa oferta financiera pueda pensar en que todos deben ser incluidos. Pero, oh maravilla, el Perú tiene una de las políticas de inclusión financiera más desarrolladas de la región. Esta política empezó en el 2015 y en el 2017 fue mejorada en cuanto a qué? A todo lo que significa el dinero electrónico, a todo lo que significa el manejo de transacciones financieras de manera automática. ¿Se ha implementado esta política? No se ha implementado. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho muy poco. Entonces, los que lleguemos al Congreso tenemos que ponernos, tenemos que hacer todo lo posible para que a través de la fiscalización, esa política que es muy buena
puedan implementarse. Y los emprendedores no solamente puedan solicitar el crédito y puedan satisfacer sus necesidades de inversión o de capital de trabajo, sino también ahorrar en mejores condiciones y no tenerlas bajo el colchón o escondidos en un lugarcito y que cuando hay un incendio o cuando hay un robo desaparecen. O los que, por ejemplo, quieren ahorrar, pero para que no les robe nadie y quieren construir su casita, compran bolsas de cemento, compran fierro para el techo, etcétera, y al poco tiempo el cemento se murió, se malogró porque no tenía mayor capital para construir la casa. Todo ese tipo de diagnóstico y de realidad de los emprendedores son las que tenemos que considerar para establecer la normatividad que facilite cómo responder a que esas limitaciones o esas barreras puedan destruirse y facilitar que los emprendedores puedan ser formales. Lo mismo pasa en el sector agricultura, que está prácticamente, ahí la polaridad es mucho más grande. Hay 2.200.000 agricultores muy pequeñitos de un promedio de 5 hectáreas y de ahí separamos todos los que significan las empresas grandes de frutas, exportadoras y todo que es otro mundo. En particular, yo me voy a esmerar en focalizar lo que les estoy diciendo, mi trabajo legislativo a nivel de fiscalización, a nivel de lo que significa leyes nuevas o normatividad nueva, para hacer que esas políticas que ya están expedidas se implementen. No, muchas gracias a ambos por sus respuestas en este bloque de preguntas, en estas 5 preguntas. Ahora sí entramos al bloque en el cual ustedes pueden tienen la opción de hacer 2 contrapreguntas al candidato opositor de la tienda política opositora. Les dejo el micrófono abierto para quien quiere empezar a hacer alguna contrapregunta de lo que han escuchado del otro candidato. Claro que sí, Nancy, comienza tú. Ay, tengo que pensar, ¿qué preguntarte? No me había puesto a pensar. Bueno, entonces comienzo yo. Como quieras. Ya, perfecto. Mira, yo tenía una duda, porque hace 3 semanas vengo siguiendo, bueno, todo el tema político, como te digo, es primera vez también mía, de mi parte, lanzarme a un tema público y ser candidato, ¿no? Entonces me he estado enfocando más en ver diferentes programas, medios, y metido ahí en internet. Me llamó algo la atención, ¿no? Que llama también al público de mi edad y de 5 años más, 5 años menos, yo tengo 32, y me llamó quisiera preguntarte, ¿tú qué opinas de la legalización de la marihuana? Porque he visto uno de tus candidatos que estaba indicando que él la consumía hace 20 años, pero no la compraba, pero si no la invitaba. Y creo que es algo que les llama mucho la atención a las personas de mi edad, como tengo 5 años más, 5 años menos, nos llama la atención y me gustaría saber tu posición y la de tu partido. Muy bien. Es famoso ese caso, ¿no? Y Sí. se ha vuelto famoso porque justamente incide en uno de nuestros mejores congresistas. El que es experto en consensuar, el que es experto en vincular a todas las fuerzas políticas dentro de... Realmente yo trabajo con él y realmente me saco el sombrero por el trabajo congresal que tiene, pero no solamente allí, sino fuera del Congreso. Y realmente hay que tener en cuenta 2 cosas. El consumo de la marihuana es legal, no es delito en el Perú. Lo que está penalizado es el comercio de la marihuana. Por otro lado, ¿cómo quisiera estar en Uruguay? Donde Uruguay, que es prácticamente la Suiza peruana, que han legalizado la marihuana y al parecer el consumo ha bajado y las cosas se dan desde otro punto de vista. En particular, el Partido Morado no está pensando en legalizarlo, pero sí estamos insistiendo en lo que fue una ley que todavía tengo entendido, no salió el reglamento, es del uso del cannabis para uso medicinal. En eso seguiremos insistiendo, porque realmente hay mucha gente enferma por diferentes enfermedades especiales que necesitan de ese componente lo más rápido posible. Esa es la propuesta institucional del Partido Morado. Así que la preocupación por Daniel Olivares en ese sentido puede despejarse. No está cometiendo delito. Gracias, Nancy. Si tienes alguna contrapregunta para Jean-Pierre de lo que... Sí, yo le preguntaría a Renovación, donde el señor es el señor López, el señor que se presenta para la presidencia, el señor López Aliaga, ¿verdad? ¿Qué piensan acerca del matrimonio igualitario? A ver, nosotros pensamos primero que la palabra matrimonio el nome juris no debería ser matrimonio.
no tenemos ningún problema, tanto como mi persona como mi partido, no tenemos ningún problema con la unión entre un hombre y una mujer. Sin embargo, consideramos que el término matrimonio no debería ser al acorde a ese punto. Segundo tema, hay diferentes formas de salvaguardar el bien jurídico sin necesidad de decirle matrimonio, ¿no? Vemos el tema de los convivientes de diferentes sexos, hombre y mujer, también puede haber esa forma jurídica, sin eso quieren salvaguardar su matrimonio. Por lo tanto, nosotros no discriminamos ni estamos en una apología, digamos, en contra de las personas del mismo sexo o coman su sexualidad, eso es totalmente opuesto. Nosotros somos un partido pro vida, pro familia, pero eso no quiere decir que nosotros no consideremos que esas personas no pertenecen a la sociedad o que su opción sexual los discrimina para nada. Desde la posición mía, yo considero que debería existir un tema de unión civil, sin embargo, no se debería llamar un matrimonio igualitario, porque el matrimonio creo que es para el hombre y la mujer, y si queremos conservar la familia como eje fundamental, tenemos que mantener siempre los nombres y las costumbres que ya vienen desde hace muchos años y cientos de años atrás. Sin embargo, consideramos que esas personas también necesitan un salvaguarda del Estado, que sí podría ser la unión civil. Sin embargo, no tenemos ninguna clase de discriminación y aparte también me quisiera agregar que no forma parte de la agenda, pero va a formar parte de la agenda de seguro si llegamos a entrar al gobierno para el próximo año, ¿no? Ok, bueno, en primer lugar, permíteme, Guillermo, aclarar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, no hay opción sexual. Eso no existe. Hay una orientación sexual. ¿De acuerdo? Yo no opto por ser homosexual, por ser lesbiana, por ser transexual. No opto. Así soy. Así es el ser humano. En segundo lugar, creo yo que el matrimonio, en especial el civil o el religioso o cualesquiera, no responde a cuidar los bienes, a ver que me herede tales cosas o a cuidar mi seguridad después de que muere el otro. No. El matrimonio es un símbolo de amor. Y eso es, por lo menos, los que deciden casarse, quieren casarse por amor. Y en tercer lugar, las personas que forman parte del sector del LGTBIQ y más, ¿ok? Son tan personas como nosotros, son tan ciudadanos como nosotros. Y en la medida en que el Partido Morado pretende y tiene el objetivo de que todos los ciudadanos acceden a los mismos derechos, es obvio de que tiene que proteger y considerar a las poblaciones que son discriminadas. Y no solamente los LGTBI, estamos considerando a los indígenas, estamos considerando a los analfabetos, cada uno con estrategias diferentes, pero sí lo hacemos. Entonces hay que darle el nombre adecuado a lo que significa el matrimonio igualitario. Es un derecho que las personas que pertenecen a este sector tienen que acceder. Y lanzo otra pregunta, ¿puedo? Sí, una segunda pregunta y última ya porque el tiempo nos amerita. Ok. ¿Qué propuestas tienen ustedes respecto a la actual situación de la mujer en el Perú? El 51% es obvio que después de muchas luchas, primero consiguió el voto y luego, ahora recientemente, dadas las reformas, dadas los cambios en la reforma electoral, por lo menos hemos podido acceder a la igualdad política. O sea, que no haya cuotas, sino que de frente se ponga, si somos la mitad, seremos la mitad en las instancias de poder, ¿verdad? Pero sin embargo, el Congreso que lo aprobó se olvidó del voto preferencial, que obviamente deja un poquito coja la paridad y la alternancia. ¿Cuál es la posición de Renovación Nacional respecto al voto preferencial? Renovación Popular. Mira, con respecto al voto preferencial, antes me estabas comentando sobre el tema de igualdad entre el hombre y la mujer, que lo hemos visto en el tema político. Yo considero que sí, porque en estas contiendas he visto si el número 1 es hombre, el número 2 es mujer, y así se ha cambiado bastante el tema de las elecciones. Para todas las personas que nos escuchan, ahora es así, no pueden ser, digamos, todos varones. Bueno, nunca se ha dado así, pero siempre hay un menor número de mujeres y un mayor número de hombres, y se había dado así a lo largo de la historia, ¿no? Sin embargo, en estas elecciones ha cambiado. Y yo considero que el tema de igualitario se tiene que dar, no solamente en el tema político, sino en el tema laboral, que ya se me está viniendo dando, las igualdades de oportunidades, la igualdad de remuneración. No tenemos ningún tema con el tema de igualitario entre género, ¿eh? Por si acaso, en ese tema, te lo digo sinceramente, no tenemos ningún problema de que si los beneficios que pueda tener la mujer, estamos totalmente a favor de lo que la gestión que está haciendo ahorita la ministra de la Mujer, y yo considero que es una función excepcional y es uno de los pocos ministerios que rescato entre los otros que deploro, como el de Economía,
economía, bueno, no solamente de este gobierno, sino sobre todo el de gobierno pasado, con María Antonieta Alba y todo el tema, ¿no? Pero sí, considero que la igualdad entre el hombre y la mujer no solamente se debe ver de manera política, laboral, sino en todo sector. Y sí, es verdad, vivimos en un país en el cual la mayoría piensa de manera machista, es más, hasta a veces muchas mujeres piensan de manera machista siendo ellas mismas mujeres, ¿no? Que consideran que tienen que estar en su casa, en su hogar, mientras que el hombre va. No, acá yo considero que es un tema totalmente igualitario y sin ir muy lejos, te cuento, en mi caso, yo con mi pareja nos vamos a trabajar juntos, regresamos juntos, vemos cada uno, está en sus temas, en algún momento nos separamos y cada uno ve, apoya con cada cosa y es algo, te digo que bastante nuevo para mí, porque hace poco realmente estamos juntos y yo considero que sí, que la igualdad entre género es algo que debe primar ante todo, ¿no? Y como dice la Constitución, ¿no? La igualdad en todo sentido. ¿Y el voto gracias preferencial? a... Esa es mi pregunta, no me ha contestado. Yo te he dicho cuál es tu posición Considero que sobre el voto preferencial. mira, lo del voto preferencial yo considero que sí debe estar como está ahorita, o sea, no considero que se está vulnerando ningún derecho hacia las mujeres, yo considero que sigue la igualdad, no considero, es algo mínimo, no considero que sea algo, digamos, abismal, que se podría considerar una desigualdad, y es más, yo lo considero que sí podría cambiar, pero creo que no lo considero, digamos, un tema de desigualdad de género, ¿no? Bueno, en todo caso discrepamos. El Partido Morado sí opta por eliminar el voto preferencial, así como debió haber sido en el Congreso anterior. Gracias. Gracias a ambos. Tienen cada uno un minuto para poder despedirse y dar un mensaje a sus futuros votantes para ir culminando ya esta tarde. Ya, que comience. Yo empecé, ahora tú Ya, perfecto, no hay ningún problema. Listo. Bueno, para todos los que nos están viendo, me encanta el tema del debate de las propuestas, siempre con temas más de propuestas de razón que un tema ideológico. Yo creo que eso es lo primordial. Acá, si bien es cierto, somos de diferentes partidos, apuntamos siempre al mejor beneficio de todos los peruanos, sobre todo nosotros que vamos por el tema de la capital de Lima. Somos 33 candidatos por cada partido. Estas elecciones son distintas, como le estaba comentando hace poco. Considero yo que nuestro partido, si bien es cierto, está restaurado, renovado, como su mismo nombre, porque ya ha cambiado de nombre hace poco. Somos personas que venimos del sector privado, no tenemos experiencia en la gestión pública, sin embargo, siempre la gestión pública se ha considerado que es la peor, que el Estado es el peor gestor en todos los niveles y que el gestor privado siempre destaca sobre el público. Considero que es así, considero que somos empresarios, somos emprendedores, que ya tenemos cierta cantidad de edad, que bordeamos entre los 27 y 35 años, que somos el 50% de los que estamos postulando en este partido, que cada uno en diferentes profesiones y diferentes aspectos en el sector privado ha destacado, como yo lo he hecho, y considero que somos la nueva generación política que está viniendo, la nueva generación política de este bicentenario que venimos a cambiar. Bueno, mis propuestas son siempre en materia, bueno, la mayoría son en materia económica, jurídica, y bueno, la verdad que sí, tengo 32 años, es mi primera oportunidad en la política, quiero aportar con un granito de arena en esta jungla política y cambiar la historia de nuestro país en este bicentenario, y nada, voten por el 19 de Renovación Popular, mi nombre es Jean-Pierre Barea, espero ganar el 11 de abril y cumplir con todas las propuestas, o por lo menos lanzar el proyecto de ley y hacer que la mayor cantidad de congresistas vote por él. Gracias, Jean-Pierre. Ok, en primer lugar diría lo siguiente. Yo creo que desde niña he tenido solo un sueño, quizá porque nací en un hogar muy pobre y que después tuve acceso a algunas oportunidades y pude tener una vida bonita como la que tengo ahora. Yo lo que quisiera, y en eso consiste ese sueño, que todos los peruanos seamos iguales. Que no haya dominación del uno sobre otro, que no haya discriminación alguna de uno sobre otro por la raza, por el género, porque soy pobre, porque soy rica, porque soy indígena, porque vivo en la zona rural. No, que todos seamos ciudadanos, no solamente por tener un DNI, sino porque accedemos a los derechos y también sabemos que debemos poner en práctica nuestras obligaciones como ciudadano. Y también permitir a través de ese sueño de que todos los ciudadanos podamos deliberar, podamos dialogar sobre esa nueva república que queremos. Yo personalmente quisiera una república que sea
que esté basada en la ideología republicana, que es el respaldo del Partido Morado, que es la que justamente asegura que este sueño se cumpla. ¿Y en qué consiste ese sueño? Que todos podamos realizar nuestros proyectos de vida individuales, que no nos olvidemos por eso que tenemos que transitar por todo un proceso en que la acción colectiva personal, siendo solidarios con nosotros, pueda concretarse. Ese es el mundo que deseo. Y si ustedes votan por el Partido Morado, por Julio Guzmán, presidente, y por Nancy Goiburu, congresista, con el número de 17, tengan la plena seguridad, estimados televidentes, que mi responsabilidad respecto a ustedes va a ser primordialmente representarlos y, en segundo lugar, y nunca me olvidaré de eso, rendir cuentas de lo que hago, rendir cuentas de que se cumplan las cosas que prometí. Y entonces, si todos tenemos ese sueño de ser felices, voten por el Partido Morado, por Julio Guzmán y por Nancy Goiburu con el número 17. Guillermo, muchísimas gracias por este espacio que me has dado. Gracias. No, gracias nuevamente a ambos, éxitos en su campaña. Esperemos verlo en el Congreso el 11 de abril a ambos, y gracias a todos los que están conectados vía redes sociales de inicio hasta fin. Nos vemos el próximo próximo martes, perdón, en el próximo debate de políticas emprendedoras. Éxitos, un abrazo. Gracias a los dos.